tengo que pedirles permiso para que me salga bien esta charla y suelte los cañones de la 4T va y no hay quien la pare. Tengo que pedirle permiso a esta asamblea para poder fumar, pues si no me apendejo todito y me quedo pensando. Entonces, los que no tengan inconveniente, favor de levantar la mano. Gracias. Los que estén en contra, 1, ya chingamos. Titulamos esta charla La Cuarta Va, porque va sobre quien sea, ya no la para nadie y no nos vamos a dejar. La Cuarta T es un proyecto extraordinariamente novedoso, tan novedoso que no le alcanza el tiempo al señor presidente para poner en práctica sus propuestas. ANLO es un dirigente que está conduciendo una transformación y que está planteando oportunidades. La oportunidad de hacer de este país y del mundo un mundo de la diversidad, del respeto por los otros y de plenos derechos para todos. Y eso se expresa en la oportunidad que Andrés Manuel le dio al gobierno español de un acuerdo de perdón de ambos estados y que una dirección de España corta de miras y además con intereses muy fuertes no pudo ni siquiera aceptar la oportunidad que le ofreció Andrés Manuel. Incluso a sus adversarios políticos, particularmente a los del PRI, la oportunidad de hacer alguna enmienda respecto a su trayectoria de décadas y sobre todo reciente, respecto al acompañamiento o no, o al aprovechamiento de la oportunidad o no, para avanzar las transformaciones estructurales en el país. Porque ahora no se trata de una reforma cualquiera, se trata de una reforma fundamental para el país. El liberalismo construyó un sistema jurídico-político preparado para dar curso a lo que llaman los teóricos de esa etapa como acumulación por desposesión, así le llaman. Un proceso intenso de privatización que implica un desplazamiento del Estado como rector de los diversos aspectos de la vida económica, social, político-cultural del país para que lo asuma el sector privado y la creación de una serie de aparatos que permiten asumir una regulación diferente a la del Estado de cara a defender los intereses del sector privado. Eso es lo que se aplicó en la reforma energética, de tal manera que creó órganos llamados autónomos que garantizaban que por más que se movieran, el gobierno no pudiera lograrlo. ¿Por qué no lo logró? Porque los órganos autónomos que creó el propio neoliberalismo echaban abajo las decisiones que quería adoptar el gobierno, metiendo recursos ante los órganos judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que entre los mexicanos tenemos dos tipos de comportamientos. Entre los mexicanos decentes, los gandayas, los tranzas, los sapos que andan por ahí circulando, tienen otros modelos y otros códigos de conducta en la vida. Pero entre los mexicanos decentes, los que ponen primero el país y luego la persona, tenemos dos comportamientos típicos. Uno de ellos es el de los abnegados que dicen todo va mal y todo puede ir peor. Y el segundo es el de los optimistas a ultranza, entre los que yo me encuentro diciendo todo va a cambiar. No pueden ponerse frente a la historia. Cuando arranca la 4T, yo creo que Andrés tuvo dos errores de cálculo. El primero es que pensó que tomar el gobierno era, tomar el gran aparato, el timón del aparato del Estado, y no sabía el lío en el que se metía. No tenía una percepción clara, ni él, ni nadie, ni ninguno de los que avanzamos por este camino, de qué era el aparato del Estado. Lo percibíamos nebulosamente, como una bola de hijos de los 40 ladrones de Alibaba, sueltos por todos lados, conchupados y alineados con intereses de la iniciativa privada en una especie de neoliberalismo a la mexicana.
Yo sostenía desde los primeros tiempos que el neoliberalismo es pinche, pero que el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo, porque está teñido a niveles insospechados de mecanismos de corrupción. O sea, el Estado no solo era poder, sino era negocio. Y repercutía en todo. ¿Cuántos miles y decenas de miles de funcionarios públicos mexicanos han hecho negocios turbios, ilegales, con el aparato del Estado en los últimos 40, 50 años? ¿Dónde están los inocentes? Los inocentes no están. Los inocentes tienen casas en Suiza, fraccionamientos en Estados Unidos, cuentas bancarias extrañas que nadie sabe dónde salieron, tienen un primo narco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te vas encontrando cuando bajas del nivel 1 al nivel 2? Bueno, los corrimos a los de nivel 1, neutralizamos a buena parte de los de nivel 2. Se nos infiltraron un montón de sapos en el gran frente popular que se creó para ganar las elecciones. Pero ¿y en el nivel 3? El México gandaya. Cuando se producen las últimas elecciones en la Ciudad de México, yo me pregunto, ¿cuántos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México de bajo rango y cuántos funcionarios federales no votaron en contra de la 4T? Yo decía, bastantes que yo sepa y conozca, porque se estaban amparando en el pasado era mejor. Pues cómo no iba a ser mejor en su podrida lógica mercantil, donde el Dios es el dinero. En mis 3 años trabajando dentro del aparato del Estado, en el Fondo de Cultura, Educal y la DG, la palabra que más he oído de los que resisten el cambio es, antes se hacía de otra manera. Y tú dices, pues ve y diles a los de antes, porque los de antes ya no están, los corrimos por corruptos y pendejos, ¿sí? Aquí estamos los de ahora, y ahora se hace de manera diferente, porque no priva la norma, priva la justicia. Prefiero pedir perdón a pedir permiso. Y esa fue nuestra práctica, a romper, que prive la justicia. Y alguien dijo, pero el fondo no puede regalar libros. Yo dije, verás, si no podemos regalar, si no los podemos regalar, a partir de las normativas que existen, creemos nuevas normativas. Y si no, creemos caminos de desvío, planteando que el mejor candidato para un puesto no es aquel que es popular, sino aquel que es moralmente indiscutible. Hemos logrado confrontar la pandemia de una manera sensata, con voluntades heroicas de lo que fue la primera línea, compañeros, de enfermeras, doctores, pero también con una organización diferente, ¿sí? Reparando donde se pudo reparar injusticias, brincándote la barda donde no las podías reparar y tenías que parchar. Hace falta una cuota de optimismo y me parece que no la estoy dando contra mi costumbre, ¿no? Contra mi costumbre yo peco de optimista, por una razón muy sencilla. Los optimistas sufrimos después, los pesimistas sufren antes, durante y después. O sea que por pendejo sería yo pesimista. Entonces, con esta cuota de optimismo y la medida de esta realidad, ¿dónde podemos percibir claramente los avances? Vamos a ganar la reforma energética, compañeros. Nos vamos a chingar. Vamos a salir de la pandemia con un nuevo proyecto de salud vinculado a los ciudadanos, de salud pública, no privada. Vamos a salir de la pandemia con una sociedad de electores, esas se las vamos a ganar a chingadazos, no hay ninguna duda. Y vamos a ganar la batalla de la violencia a través de la moralización de los cuerpos represivos, porque hay que llamarlos como lo que son, del crimen organizado. Pero también y sobre todo, gracias a los programas sociales. Desde la época de Madero no se había repartido tanta mierda contra el presidente como la que se ha repartido en estos últimos 2 años. Mentiras, noticias falsas, insultos, injurias, desinformación para aventar para arriba. Va disminuyendo el número de hospitalizados, va disminuyendo el número de muertos. La vacuna está funcionando. Y luego ves los titulares de los 4 grandes periódicos de este país, o de 4 de los 5, que lo que hacen es sumar el número de contagiados y el número de muertos. De tal manera que la sensación que crean en el lector es que la pandemia sigue creciendo. Y
Y las cifras son contradictorias. ¿Por qué usan unas cifras que suman desde el principio que cayó la pandemia cuántos enfermos ha habido y hay? ¿O por qué no usan la de tenemos todos los días menos muertos y menos hospitalizados? Que esa es la medida real. Una y otra vez, cuando compartimos y combatimos la mentira con la palabra del movimiento, tenemos que volver a ganar. A la vecina, decirle, oiga, vecina, no sea tan pendeja, no es cierto lo que están diciendo, hombre. Vea, aquí tienen la cifra. La percepción de perdieron la Ciudad de México es una percepción de Excelsior, Reforma y el Universal, compadre, más todos los comunicadores de televisiones privadas. Hagan los números. Vean que en las últimas elecciones en Coyoacán tuvimos más votos de los que habíamos tenido. Delegación. Pero no estamos gobernando Coyoacán. ¿No qué? Coyoacán no está. Porque se juntaron tres fuerzas, imposible de reunirse por razones de principios. Se reunió una campaña de publicidad y hubo malas elecciones de candidatos. Yo creo que son los tres factores y son transparentes, pero vean los números. Vean dónde tuvimos menos votos. ¿En qué delegación del DF tuvimos menos votos? En ninguna. Y entonces enfrentamos una fuerza mucho mayor, sumados los votos PRD, Mancerismo, PAN y PRI. Y aparte de eso, hubo malas elecciones de candidatos, pues regalaste el paquete, regalaste el pastel. Ataquemos donde tenemos que atacar. Revivir pueblo organizado en esas delegaciones, volver a la organización original y no permitirnos nuevamente en Morena que haya candidatos pichurris, sapos salidos de la nada, sin trayectorias que meriten ser candidatos. Hay un punto adicional a esto de la Ciudad de México, que es una especie de exceso de confianza por parte del partido, de tal manera que eso se expresó en un punto muy concreto. Allí donde perdimos, el porcentaje de población de la oposición que fue a votar, es decir, los sectores obviamente de zonas pudientes, etcétera, es mucho más alto que las zonas en donde Morena debió haber llevado a la población o impulsado procesos organizativos para que la población fuera a votar. Entonces, hubo exceso de confianza, pero eso se resuelve relativamente con facilidad. Requiere mucho trabajo, muchísimo. Ya se está haciendo. Trabajo en el terreno, trabajo en los barrios, trabajo casa por casa. Pero no es difícil de revertir, porque se tiene el diagnóstico, se sabe qué hay que hacer y de lo que se trata es que en la próxima oportunidad la organización política de Morena esté con la salud suficiente como para tener un resultado diferente. Y yo creo que ustedes verán que se va a lograr en la próxima jornada.